Hola, soy Max Dariñana y ahora tengo el agrado de entrevistar o de estar con una escritora peruana reconocida, poeta eh, y guionista, Giovanna Polarola. Gracias. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Una, uno de los propósitos que tengo con esta entrevista es que podamos descubrir también su etapa humana, mucho más que escritora, mucho más que, que poeta, o que lectora, que escritora. Cómo se desarrolló y cuáles fueron los factores que hicieron que usted sea la persona que es actualmente. En otras palabras, me gustaría que nos hable un poco sobre cómo fue su infancia, su vida en Tacna y la influencia que tuvo de sus padres y todo lo que eso implica. Bueno, yo sí efectivamente pasé mi infancia y juventud en Tacna, eh, es que es bastante distinto a vivir y sobre todo en esos años que Tacna era una ciudad mucho más pequeña que lo que es ahora, pero igual es distinta que una ciudad como Lima, ¿no? Eh, yo lo que recuerdo, digamos, por, me recuerdo siempre leyendo. O sea, creo que desde que aprendí a leer a mí, yo descubrí el gusto por la lectura desde muy niña, ¿no? Y como, pero nada genial, o sea, tampoco es que aprendí a leer a los 3 años, no, absolutamente nada de eso. Todo dentro de lo normal, de lo razonable. Mi interés primero, como toda niña de esos años, los cuentos de hadas, después fui avanzando, tuve eh, lo que leías en el colegio, ¿no? Pero sí tengo un recuerdo muy claro de una especie de deslumbramiento en un curso de literatura, creo que estaba literatura se llamaba en esa época, de segundo, de secundaria o tercero, con un profesor que leyó un fragmento del Quijote. Ya. Y me sonó como ese profesor era muy apasionado y no sé si solamente no sé si lo transmitió a toda la clase o a mí, pero yo quedé deslumbrada y busqué por mi cuenta leer más episodios porque no los había leído uno. Me pasó así, fue como un inicio con lo español, fíjate, porque también fue por otro lado, la poesía fue el descubrimiento, el escuchar las églogas de Garcilaso. ¿Por qué me habrán conmovido tanto las églogas de Salicio Nemoroso? Las recuerdo muy bien, ¿no? Y entonces fue por ahí, por el lado del colegio, ¿no? Y que había también en la casa algunos libros que yo podía leer y entonces me gustaba eso y me entretenía mucho, ¿no? En otras palabras, el Quijote fue el quiebre suyo en su vida para la literatura. Creo que fue como por el lado sí, creo que sí, del colegio, y luego ya fue como no era que fuera lo primero, sino digamos de lo canónico, ¿no? Claro, el quiebre. Porque antes, o sea, antes leía otras cosas no sé, fábulas, las cosas que aparecían en esa época no había internet, Tal las vez literatura enciclopedias, regional. ¿no? Sí, Regional. literatura regional en Tacna. No, en esa época quizás lo más regional que había en esa época eran hasta ahora las leyendas, los cuentos que tienen que ver con el pasado de Tacna, de la época de Chile, ¿no? Esas historias, sí. Ok, ok, bien. Bueno, ahora usted hace pocos meses publicó un libro que fue muy polémico y muy particular. Sí, es un Toda, libro, un experimento. exacto, sí, sí, sí. Toda la culpa la tiene Mario. Sí, Que hace referencia no sé si escándalo, pero al sí, evento este ajá, que exacto. fue un Sí, escándalo, claro. el eje, digamos, eh, no sé si, no, quizás me equivoque, quizás no sea exacto decir eje, sino más bien es el marco Mm, que permite desarrollar un mundo que no es glamoroso, que no es el de las revistas, sino es el mundo de los lectores, exacto. ¿no? Y De la fue gente que no tiene fama, que no tienen
que tiene cero reconocimiento, porque más bien a las personas que lectores amateurs, ¿no? Como son estas señoras, son más bien menospreciadas o silenciadas, ¿no? A nadie le importa mucho qué leen esas personas o qué les pasa, ¿no? Sí. Y a mí me interesa, siempre me ha interesado buscar un poco voces así poco escuchadas. Sí, y este evento fue inesperado, el de Vargas Llosa, y lo que hace con el libro es cómo reacciona un grupo de lectura. Exacto, Un cómo grupo de lectura. les impacta, ¿no? La noticia. Sí. Exacto. En ese sentido quería preguntarle, ahora que ya pasaron varios meses, ya seguramente leyó críticas, ya leyó halagos, o ya pasaron meses, ya lo pensó, quería saber usted qué piensa sobre su libro o sobre su experiencia esta en narrativa con toda la culpa latinoamericana. Sigo pensando en lo que, o sea, fue muy divertido escribirlo. Mientras lo escribí, estuve bastante entretenida y, y además fue un reto plantear la estructura, que una Siempre. estructura, digamos, no lineal y diversa, me permitió explorar el tema de las voces, varias voces, narradores que no son muy narradoras o voces que no se identifican de una manera específica, pero sí que transmiten una visión, una percepción. Y la verdad es que no he escuchado, no ha sido muy criticado ni para bien ni para mal el libro. O sea, creo que quizá ha desconcertado, quizá no se sabe muy bien si ponerlo entre los libros, si ponerlo dentro del canon, como hay libros que directamente se publican y ya son canónicos, Sí. o incomoda porque es un libro de chismes, o hay que hay personajes menores, de mujeres chismosas, muchos, creo que siento que hay un poco alguna percepción por ahí, o un libro oportunista, y creo que eso quizá ha impedido un poco que el libro sea más discutido, ¿no? Lo que me apena porque me parece que, que no es para, digamos, no es ni tan light como alguna crítica lo sugirió, ni oportunista, sino más bien es un pretexto para reflexionar sobre otros mundos, ¿no? Pero bueno, ya así es el canon. Claro, pero relata fielmente lo que ocurrió. No, ¿No es parte de su vivencia? no, ¿Usted no estaba en un círculo como el de... jamás. Ajá. ¿Y cómo se ingenió tantas reacciones de las mujeres estas? No sé, uno va construyendo personajes y vas previendo sus reacciones, ¿no? Tenía una lista de personajes posibles más o menos representativos, ¿no? Y me he inventado todo. Sí, el otro día, hace poco, me invitaron efectivamente a un club de libro y una señora me preguntó, ¿cómo supiste de nuestro club? Ah, No tenía idea. Ustedes me han buscado a mí. Sí, pero ese personaje nosotros hemos pensado que se refiere a una que fue nuestra presidenta. No la conozco, no tengo idea. qué interesante. Lo cual me pareció bastante estimulante porque quiere decir que es verosímil, ¿no? O sea, que si la gente lo lees y crees que eso es verdad, es que has conseguido hacer una construcción verosímil. Exacto, exacto. Bueno, Pero no, eh, yo nunca he participado en un club de libro. está bien. Tiene un proyecto, estuve leyendo que tiene un proyecto con respecto a Atado de Nervios, Sí, que podría hablarnos un poco de eso. sí, ese libro se publicó a finales del año 99, tiene ya Sí, hace 16 bastante tiempo, años sí. y está agotado y la editorial quiere reeditarlo y yo le propuse que lo reeditáramos con por lo menos 6 cuentos nuevos. Y en eso estoy. Justamente Toda la culpa la tiene Mario, yo lo empecé como un cuento Sí. para este libro y de pronto fue creciendo y dije, no, esto es más que un cuento
Y bueno, sí podría estar en realidad dentro de Atado de Nervios, porque yo tal vez hasta ahora soy un poco escritora, un poco monotemática. Me cambio de géneros para seguir hablando de lo mismo, pero con otro formato, Ujú, que son, yo diría, del poemario entre mujeres solas, ¿no? ujú. O sea, porque ¿qué si no toda la culpa la tiene Mario, sino otra vez entre mujeres solas, pero no hablando en poesía, en esta suerte de híbrido que es entre poesía y narrativa, que es entre mujeres solas, sino decididamente una narración, ¿no? Exacto. Entonces, ahora está explorando eh, esta nueva, no sé si nueva etapa. Pues, usted En- publicó una narrativa en el 2008, ¿verdad? sí, publiqué una novela Una novela así que en el se llama 2008. Dos veces por semana, donde también son mujeres hablando, ¿no? Ujú, Es una psicoanalista y una paciente. O sea, siempre me las ingenio para que sigan hablando mujeres desde distintas situaciones, ¿no? O están en un club del libro, o están en una sala de, no, de un consultorio psicológico, ujú. o están en una celebración por 20 años de la promoción, pero siempre están hablando mujeres. Antes de Toda la culpa la tiene Mario, usted publicó este libro y, Ah, sí, sí, claro, sí. entonces podríamos decir que sus dos últimos trabajos son narrativa, pero Sí, nosotros, y no, pero también atado de nervios. claro, Atado Atado de de nervios nervios. también. En realidad he dejado de escribir poesía desde el año 98 que publiqué Eh, La ceremonia y la diosa. es lo que quería preguntarle, porque si nosotros entramos a investigarla, la reconocemos como poeta. Usted empezó su Es que en trabajo. el cine me siento parte del canon más o menos de la poesía, pero mi situación en el canon de la narrativa no, creo que todavía no me han reconocido mucho. Al Bueno, menos ustedes sí que me están entrevistando. Estamos dando algunos pasos. sí, sí, eso es importante. Entonces nosotros empezamos, o usted empezó como poeta, escribiendo poesía, Sí, así. y ahora vemos una etapa ya de una Giovanna Polarolo en narrativa. Narrativa. ¿Usted está teniendo un poco más de inclinación con la narrativa? ¿Cuál es su relación actual con la poesía? Como digo, yo creo que tengo algo así como, soy un poco monotemática, y como monotemática necesito cambiar géneros. Ujú, Entonces me paso de un género al otro para no, para poder, el cambio de género te obliga a otro tipo de construcción, aun cuando el tema sea similar. No es lo mismo hacer un poemario que se llama Entre mujeres solas que sentar a dos mujeres a hablar sobre en una novela, ¿no? Entonces, eh, creo que no hay tanta esquizofrenia, digamos, o cambio, eh, ¿cómo se puede decir? Desdoblamiento, sino ujú. que eh, es simplemente un cambio de género que me va acomodando según según lo que quiera contar, ¿no? Eh, tengo, por ejemplo, un proyecto de poesía, no es que lo abandone, Ok. tengo un proyecto de poesía, pero lo estoy trabajando hace más de 4 años y eh, lo, estaba en eso y lo interrumpió esto de toda la culpa y me concentré en toda la culpa y lo dejé medio abandonado. La poesía es más fácil de abandonar porque como vas avanzando por poemas y todo el tiempo corriges y corriges y corriges, y mientras que la narrativa te obliga casi a una cosa más concentrada, ¿no? Porque sigues tienes Una, como un una esquema, historia, una línea. una línea. La poesía tiene otro ritmo en general, Ujú. y este poemario que está en ciernes, eh, no sé cuándo uno nunca sabe cuándo terminas, ¿no? Espero que sea pronto. Entonces usted no abandona la poesía, no No, pretende voy y explorar mucho vengo. más la narrativa, a lo que venga. Sí, voy y vengo con libertad y sin presión. No tengo, digamos, el único problema es el tiempo, ¿no? Claro. Eh, Toma mucho tiempo
preparar las clases, corregir, Sí, sí. el trabajo docente, parece mentira, pero es mucho más que las horas de clase, ¿no? Y también hay momentos en que tienes que estar mucho más concentrada en eso. Obvio. Y, pero tampoco es que me disguste, o sea, tampoco podría estar 8 horas escribiendo poesía, me volvería loca, ¿no? Claro. Salir, hablar con gente, estar en el aula, también es estimulante, ¿no? Entonces, Disfruta su trabajo, eso es importante. sí, por supuesto, Eso es importante. claro. Bueno, hace Espero que poco, también disfruten los alumnos. sí. Bueno, hace poco, ahora dijo algo importante que era que usted o en general deben haber escritores que están buscando entrar a este mundo que sea un poco más reconocido, un poco más de apoyo de la sociedad y podría que no se está logrando. Entonces quería preguntarle, ¿usted cómo tiene de visión a la literatura nacional? O sea, ¿qué podría pronosticar o cómo está analizando la actualidad de la literatura peruana? Yo pienso que en estos últimos años cada vez hay más publicaciones, hay una especie, no voy a llamarlo boom, pero un desarrollo importante de editoriales independientes que Sí. son las que van a hacer la diferencia. Ok. Eso también veo mucha gente joven interesada. Hubo una época en que había como una desazón, como un sentimiento de que era un riesgo escribir porque no había futuro y de pronto parece que empieza a ver, que la gente joven empieza a tener otra vez el sueño de, yo quiero publicar, quiero ser escritor, quiero ser escritora y económicamente ya veré cómo, eh, pero digamos que el tema económico no se convierte en un obstáculo porque la gente empieza a darse cuenta que siempre va a haber alguna manera de, de, ¿cómo te digo? De pagarlas, de tener dinero para sobrevivir, ¿no? Ujú. Para lo alimenticio que se llama, ¿no? No te vas a morir de hambre porque encuentras trabajos, ¿no? Vas a encontrar, si estudias literatura, puedes encontrar trabajo como profesor, como corrector, como periodista, no sé, y vas escribiendo, o si quieres ser solo un escritor profesional, también es una opción que hasta hace unos años no se, no se contemplaba, ¿no? Yo pienso que Vargas, la Vargas Llosa hace 50 años, más quizá, fue uno de los pocos que se atrevió a Se decir atrevió. yo voy a ser un escritor profesional. Y, y luego vinieron generaciones, o Bryce, ¿no? En que más bien han compartido, ¿no? Es mi opción, por ejemplo. Claro. Entonces, a Y que esto, ahora puede haber otra gente que con más tranquilidad puede decir, no, yo voy a ser profesional, a ver cómo me va. exacto, a eso quería apuntar mi última pregunta, que es, existe un montón de jóvenes en el país, en la universidad, en todos lados, que tienen una inclinación severa por la literatura, que sintieran que es su vocación la literatura. Entonces usted, que ha estudiado literatura, usted que conoce ya esta vida, este mundo, ¿qué podría decirles, aconsejarles a estas personas que por miedo no, no... Que no tengan miedo, Ujú. que no tengan miedo, que si realmente es es su vocación, es algo que les gusta hacer, que siempre van a encontrar caminos y, para, para avanzar y que depende de su propia opción. O sea, si tú dices, yo voy a apostar, no sé, yo quiero ser premio Nobel, voy a apostar a eso y entonces voy a hacer una carrera que me aproxime y eso significa que voy a irme, voy a hacer una maestría, por ejemplo, en escritura creativa. Eso me va a permitir tener un título con el que pueda también trabajar en otras, en otras
escuelas o diplomados, eh, por ahí puedo conseguir ingresos, puedo postular a concursos, empiezo a ganar premios o, o voy a empezar o no, o decir, a mí lo que me interesa es escribir y después ya se verá, pero cada quien va a ir según su personalidad, su carácter. Lo importante es, lo que me parece, que yo pienso es que antes que pensar en premios, en reconocimientos, en que salir en los periódicos, fotos y esas cosas, es la honestidad con, con la que afrontes tu trabajo de escritura, escribir con honestidad, no pensando, a ver, qué cosa puede ganar dinero? Como puede hacer una obra en la... O si lo haces también como un profesional, ¿no? Nosotros estamos intentando desde acá de la universidad promover una maestría de escritura creativa acá en la Católica. Eso es importante. Y creemos que hay un vacío en el Perú en general de esta área, o sea, estudiar literatura primero como para tener un bachillerato y luego optar por para qué lado vas a ir por una vía más por la académica, que es a donde te llevan los estudios literarios, o por la vía creativa, donde podrías hacerlo estudiando esta maestría en escritura creativa. Eso no lo sabía, es un proyecto nuevo de la universidad. Sí, es un proyecto que usamos los dedos para que salga adelante, ¿no? Espero, sería muy bueno. Sí, sería, yo creo que sí habría un interés de muchas personas, ¿no? Muchísimo, porque ordenaría a quienes egresan de literatura. Exacto, Sí, que está bien hacer la carrera porque te forma en teoría literaria, en conocimiento de historia literaria, pero con esa formación ya puedes hacer una maestría más orientada a adquirir técnicas de escritura, ¿no? En lo que más te guste, puede ser, no sé, ficción, puede ser no ficción, poesía, en fin, ¿no? Ok, entonces... Con esta buena noticia. Sí, con esta buena No, noticia. pero todavía está en proyecto, no es que ya exista. Claro, y esperemos que salga. En conclusión, a estos jóvenes que no tengan miedo, ¿no? Así es, que no tengan miedo, que se lancen. Eso es bueno. Bueno, entonces gracias, Yamada, por hablarlo. Gracias a fue ustedes, agradable. felicitaciones por el trabajo que hacen, por la revista, porque en verdad así es como se aprende, ¿no? Cuando uno hace un poco las cosas, como se decía, por amor al arte, en realidad estás adquiriendo mucha experiencia y todo va a servir. Sí, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias.